Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Juan David Suárez y en este video vamos a hablar acerca del tema de tolerancia y ajustes. Lo que vamos a ver en este video son las tolerancias geométricas, tipos de tolerancias geométricas, ajustes y tipos de ajustes. Para poder empezar a hablar acerca de las tolerancias geométricas, hay que tener en claro la definición de qué es una tolerancia geométrica. Tenemos que las tolerancias geométricas son todas aquellas tolerancias de forma, orientación, oscilación o situación de un elemento que definen la zona teórica dentro de la cual debe estar contenido o ubicado dicho elemento o dicha pieza. Una vez teniendo clara la definición de tolerancia geométrica, podemos iniciar a hablar acerca de los tipos de tolerancias. El primer tipo de tolerancias es la tolerancia de rectitud. Y para poder empezar a hablar acerca de esta tolerancia hay que tener claro qué es la rectitud. Y la rectitud es una condición en la cual dos puntos forman una línea recta. Entonces, por consiguiente, se entiende que la tolerancia de rectitud es la tolerancia formada por dos rectas paralelas separadas una distancia. Y esta distancia es el valor de la tolerancia. El símbolo de este tipo de tolerancia es una línea recta. Y cuando se quiera hacer referencia ya en un plano, se tiene que hacer con la imagen que vemos abajo a la derecha. Existen otros tipos de tolerancia de rectitud, como los podemos ver en pantalla. El primero es el que ya conocemos, o de una superficie plana. El segundo es de un eje cilíndrico, para saber qué tanto se disminuye o se aumenta el diámetro del eje. Y el último es de un eje cilíndrico con un agujero interior. Y pues de igual manera se denota para conocer qué tanto aumenta o disminuye el diámetro del mismo. El segundo tipo de tolerancia es la tolerancia de planicidad, en la cual todos los puntos de una superficie deben estar contenidos entre los dos planos paralelos separados por el valor de la tolerancia. El símbolo de este tipo de tolerancia es una especie de paralelogramo y se tiene que denotar como vemos en las imágenes de la derecha, en un plano de ingeniería. El tercer tipo de tolerancia geométrica es la tolerancia de redondez, en la cual todos los puntos de la superficie que forman un círculo comprendido entre dos círculos concéntricos están separados por un valor y pues dicho valor es la tolerancia. El símbolo de este tipo de tolerancia es un círculo y se tiene que denotar como se ve en las imágenes de la derecha en un plano de ingeniería. Y el último tipo de tolerancia que vamos a ver en este video es la tolerancia de cilindridad, en la cual todos los puntos de una superficie cilíndrica deben estar comprendidos entre dos cilindros de eje común y separados por un valor, y dicho valor es el valor de la tolerancia. El símbolo de este tipo de tolerancia es un círculo con dos líneas tangentes paralelas entre sí, y se tiene que hacer referencia a este tipo de tolerancia como se ve en las imágenes de la derecha en un plano de ingeniería. Una vez teniendo claro los tipos de tolerancias, tenemos que entrar a tocar el tema de los ajustes. Y para poder iniciar a conocer los diferentes tipos de ajustes, hay que tener en cuenta la definición de qué es un ajuste. Un ajuste es una relación mecánica existente entre dos piezas que pertenecen a una máquina o equipo industrial cuando una de ellas se encaja o se acopla en la otra. En la imagen que podemos ver en pantalla tenemos un ajuste de interferencia, y es con el primero que vamos a iniciar a hablar de los tipos de ajustes. El ajuste de interferencia también es conocido como ajuste a presión y es una unión que se da cuando el diámetro del eje es más grande o es mayor al diámetro del agujero en el cual tiene que introducirse. Este tipo de ajuste se logra gracias a la fricción que hay entre las piezas que impide el movimiento entre las mismas. Para poder entender mejor este tipo de ajustes, vamos a explicar un ejercicio. El enunciado dice: se desea determinar un ajuste de apriete según el sistema ISO, siendo los datos los siguientes: media nominal, o sea, el diámetro de 40 milímetros, el apriete máximo menos 50 micrómetros y el apriete mínimo de menos 40 micrómetros. Se calcular los posibles ajustes siguiendo el sistema
de eje y agujero único. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una resta entre el ajuste máximo y el ajuste mínimo, ya que este valor nos va a servir para conocer cuál es el valor de la tolerancia que tenemos que sacar por tablas. Entonces tenemos que 110 es el valor de la tolerancia. Una vez teniendo ese valor, pasamos a la tabla de grados fundamentales de tolerancia, en la cual tenemos que entrar por el diámetro nominal. Vemos aquí a la izquierda, teníamos un diámetro de 40 milímetros, entonces tenemos que entrar de los diámetros desde 30 hasta 50 y tenemos que mirar dos valores para eje y para agujero, que la suma de estos dos sean mayores o iguales a la suma de la resta de los ajustes, como vemos aquí, tiene que ser mayor o igual a 110 kilómetros. Y los valores que más se acercan son 39 y 62. Son teniendo 62 para el agujero y 39 para el eje. Procedemos a hacer como tal el cálculo del ajuste. Y para calcular los límites entre los cuales tiene que estar comprendido la distancia EI, que viene siendo el ajuste, o que tanto varía el ajuste, para la parte del valor menor se tiene que sumar el diámetro nominal más el valor del agujero en micrómetros, y para el caso del límite superior se tiene que restar el ajuste máximo menos el grado de tolerancia sacado por tablas para el eje y nos da 111. Entonces, por consiguiente, se entiende que esta distancia debe estar comprendida desde los 102 hasta los 111 micrómetros, la distancia EI. Y para finalizar, ya para denotar como tal el valor del ajuste, tenemos que tener en cuenta la posición del eje como tal. Entonces, para obtener este valor y dejarlo estandarizado con la norma ISO, tenemos que entrar por el diámetro nominal desde 30 hasta 40 incluido. Vamos a buscar un valor que nos dé cercano al límite o sí, al límite superior de la distancia EI del ajuste, y nos da que 112. Entonces vemos que 112 tiene una referencia Z, y para hacer como tal la notación del ajuste se tiene que colocar los 40 que son el diámetro nominal, la posición si se tiene del eje, y si no se coloca la letra H para indicar que es la posición del eje, el ajuste 9 de tolerancia para el agujero, en una slash, después se coloca como tal la posición de la desviación como tal del eje, Z y 8 que viene siendo la tolerancia para el eje. También se pueden encontrar los tipos de ajuste de longitud de interferencia, que son el ajuste longitudinal y el ajuste transversal. En el ajuste longitudinal se realiza a temperatura ambiente y se ensambla de forma mecánica. El transversal se realiza por medio de dilatación o de compresión. Aquí encontramos un video en el cual se puede ver un ejemplo de un ajuste longitudinal entre dos piezas. Podemos ver que se hizo el ensamble, el ajuste de forma longitudinal a través de una carga aplicada por un martillo de forma mecánica. Otro tipo de ajuste es el ajuste de transición, en el cual es un ajuste intermedio entre el ajuste de holgura y el ajuste de interferencia, en la cual se tiene que tener en cuenta la localización precisa del eje o del elemento que se pretende ajustar, y se permite un grado de reducción de holgura o un grado de reducción de interferencia.
Este tipo de ajustes se caracterizan en tres tipos, en tres grupos, el ajuste RT1 y RT2, en los cuales se tiene en cuenta una holgura máxima, o sea, son los ajustes en los cuales se tiene una mayor holgura. Está el grupo LT3 y LT4, en los cuales se diseñan y se calculan casi sin holgura, y es posible tolerar cierta interferencia. O sea, este tipo de ajustes son los ajustes que tienen más, o sea, el diámetro del eje y el diámetro del agujero son los más cercanos en cuanto a dimensiones. Y la familia o el grupo de los ajustes LT5 y LT6, en los cuales se encuentra una ligera interferencia entre las dos piezas y se requiere una fuerza o cierta carga para poder hacer el ensamble. Aquí podemos ver a grosso modo lo que sería un ajuste de transición. Podemos ver aquí el diámetro de holgura máxima y el diámetro de interferencia máxima. Estos son los dos valores que uno puede variar de acuerdo a los requerimientos o respecto a lo que se quiera diseñar para tener este tipo de ajustes pues, de una forma más segura. Y por último vamos a hablar del ajuste holgado, en el cual es el ajuste en el que una pieza se puede mover respecto de la otra de forma libre, y generalmente son piezas móviles que pueden estar o no estar rubricadas. Estos, este tipo de ajustes generalmente son los valores, o sea, son los ajustes que tienen unos valores de tolerancia más mayores, más altos, lo cual puede generar o causar vibraciones. Entonces hay que tener cuidado cuando se pretenda diseñar este tipo de ajustes. Para unas fórmulas que hay que tener en cuenta al momento de hacer los cálculos de este tipo de ajustes es el juego. Hay dos tipos de juego, el juego máximo y el juego mínimo. Este tipo de juegos se calculan por las diferencias. Para el caso del juego máximo se calcula la diferencia del diámetro máximo del agujero menos la diferencia del diámetro mínimo del eje. Y para el caso del juego mínimo se calcula la diferencia del diámetro mínimo del agujero menos la diferencia del diámetro máximo del eje. A continuación se presenta un ejemplo de cómo se hace un ejercicio para este tipo de ajustes. El enunciado dice, se requiere un ajuste holgado según el sistema ISO con los siguientes datos: medida nominal 90 milímetros, juego máximo de 200 micrómetros y juego mínimo de 30 micrómetros. Calcular el ajuste siguiendo el sistema de agujero único y de eje único. Bueno, igual que para el caso del ajuste de interferencia, lo primero que se calcula es la tolerancia como tal, y esto se tiene que calcular restando el juego máximo menos el juego mínimo. Y esto nos da un valor de 170. Entonces, por consiguiente, de forma opuesta, de forma contraria al ajuste por interferencia, aquí la suma de las dos tolerancias tiene que ser menor o igual al valor que nos dio la diferencia de los juegos, que en este caso 170 micrómetros. Una vez teniendo claro este valor, se procede de forma parecida. Hay que entrar por la tabla teniendo en cuenta el valor de diámetro nominal. Entramos por el que dice de 80 a 120 y buscamos los valores que estén más acercados al valor de 170, que la suma de ambos esté cercano a ese valor, y encontramos que son 87 para el agujero y 54 para el eje. Una vez teniendo esos datos, se procede a hacer el cálculo de la distancia I que les comentaba anteriormente, pero para eso sería la distancia S, que viene siendo pues la distancia de la largura. La distancia del juego mínimo pues es el mínimo que ya nos da el enunciado, que son 30 micrómetros, y para calcular la distancia del juego máximo se tiene que hacer una suma de el juego máximo, una diferencia del juego máximo menos la suma de los datos que nos da la tabla para la tolerancia del agujero y del eje. Una vez se opera esto, tenemos que el rango de tolerancia para esa holgura tiene que estar entre menos 30 y entre menos 59 micrómetros. Y para encontrar un valor que esté entre esos dos valores, entramos por la tabla de fundamental de grados de tolerancia. Entramos también por el diámetro de 90
y buscamos aquí un valor que esté entre ese rango. Para este caso sería el valor de 36. Entonces tendríamos una desviación inferior para el caso del ajuste delgado de f. Y de igual manera se realiza por último la notación de ambos, pues del ajuste. 90 el diámetro nominal, h o la altura de la posición de la tolerancia del eje. 9 pues de la tolerancia para el agujero, el slash f, que fue la que nos dio aquí de la desviación inferior, y 8 de la tolerancia para el eje. Aquí tenemos ya las diferentes referencias de esta presentación. Muchas gracias.